damos la más cordial bienvenida a Capital FM en el 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos. Esto es Conciencia para tu Salud, una emisión dedicada a la reflexión de nuestra salud a través de nuestro cuadrante. El día de hoy, el tema es discapacidad y como en cada emisión tendremos nuestras ya acostumbradas píldoras informativas, en la sección del especialista tendremos una plática con la Asociación de Asistencia Privada, ACREC, dedicada a atender la discapacidad visual en el estado de Morelos. En cabina tendremos a nuestro invitado, al maestro Enrique Álvarez Alcántara, hablando específicamente de este tema, la discapacidad. Les pedimos que se queden con nosotros a través del 105.3 de FM. Recuerden que estamos en el Facebook como Conciencia para tu Salud y que pueden sintonizar el programa a través del sitio web concienciaparatusalud.fm. Recuerden que también tenemos la repetición del programa en Mixcloud y ahí pueden checar las emisiones anteriores. Como cada sesión tendremos en el otro micrófono al doctor Iván Martínez Dulcar. Y bueno, como siempre agradecemos la presencia de nuestros expertos siempre en estos temas de salud, de los cuales les compartimos en nuestras emisiones. Y bueno, hoy experto en el tema de discapacidad, el maestro Enrique Álvarez Alcántara, psicólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático destacado de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde además fue director general del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Es experto en temas de neuropsicología, psicología del desarrollo, educación especial, discapacidad y autismo, sobre los cuales ha publicado ampliamente. Además, Premio Nacional de Psicología 2016 en el área de ejercicio destacado y ético de la profesión por parte de la Federación Mexicana de Psicología Asociación Civil. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros para poder conversar con todos nuestros radioescuchas sobre el tema de discapacidad, que bueno, creo que es un tema de alta relevancia, pero que desafortunadamente no se conoce suficiente en la sociedad, y también pues hay varios retos, varios mitos, varios prejuicios que esperamos en el poco tiempo que tenemos el poder ir aclarando. Y bueno, pues para empezar una pregunta para poner en relevancia el tema de la discapacidad, si podría decirnos, maestro Enrique, ¿qué son las discapacidades? A veces puede existir la noción que quien tiene una discapacidad es la persona que está en una silla de ruedas y que no puede hacer nada, pero creo que el concepto es más amplio y profundo. Entonces, si nos puede decir la discapacidad, en qué consiste, y en México cuántas personas están afectadas por discapacidades y qué tipos de discapacidades hay. Bueno, buenas noches, muchas gracias, doctor Iván, por la generosa invitación y el espacio. El asunto en torno a la discapacidad creo que merece por lo menos 3 precisiones. La primera es que nítidamente la Organización Mundial de la Salud ha diferenciado deficiencia de discapacidad. Es decir, una deficiencia es una desventaja biológica con la cual nace o adquiere una persona. Nacer ciego o quedarse ciego, nacer sordo o quedarse sordo, nacer con una deficiencia para el movimiento, sea por una parálisis cerebral infantil por problemas al nacimiento, sufrimiento fetal, problemas durante el embarazo que impliquen ciertas alteraciones neurológicas selectivas o ciertos traumatismos postnatales que afectan el movimiento, o nacer con otra serie de problemas menos evidentes, síndrome de Asperger, lo que hoy se conoce en algunos lados como trastornos del espectro autista, qué sé yo. Esas son deficiencias que en ciertas circunstancias y condiciones pueden ser más o menos discapacitantes. Por ejemplo, yo soy sobreviviente de la última epidemia de polio y sarampión masiva de finales de la década de los 50 del siglo pasado. Seguramente que si a un niño hoy le atacara el virus de la polio, enfrenta con mejores recursos que los que enfrenté yo hace más de medio siglo un evento como las secuelas de la polio. Primero, porque los recursos para enfrentar el ataque viral, y 2, para prevenir secuelas y atenderlas, son otros hoy que hace medio siglo. En consecuencia, la discapacidad no es en sentido estricto la deficiencia. Llámese ceguera, sordera, parálisis cerebral, secuela de polio o lo que sea.
La discapacidad es resultado de la interacción de esa condición con el entorno. En entornos que son más favorables, es menos discapacitante una cierta condición. Por otro lado, hay que diferenciar discapacidades transitorias de permanentes. Hay personas que por un accidente, un traumatismo de cráneo, un traumatismo en accidente de carro, de motocicleta, herida de bala, etcétera, durante un tiempo tiene ciertas dificultades para adaptarse a las exigencias del entorno. Pero una vez superada esta condición, recupera su situación anterior. Hay otros procesos de corte degenerativo, puedo hablar de procesos demenciales, Alzheimer, puedo hablar de eventos vasculares cerebrales progresivos o microinfartos cerebrales que pueden producir demencias de largo plazo o eventos neuropsicológicos secundarios a un trauma cerebral. Es decir, hablar de discapacidad es hablar de la interacción entre una condición de una persona y el entorno social que puede favorecer o dificultar sus competencias para adaptarse. Y entonces eso es muy importante, es decir, puede haber deficiencias, pero si el contexto social es el adecuado, puede esto no estar causando una discapacidad. Puede hacer una vida normal, siempre y cuando se intervenga con recursos de apoyo para evitar que esa condición o esa deficiencia tenga un impacto más nocivo por el entorno cultural y social. Y yo creo que en ese sentido el entorno familiar, pues como bien lo dices tú, es el primer entorno con el que se enfrenta quien sufre de este tipo de trastornos y ahí, por ejemplo, para las familias que nos escuchan, que en un momento dado se están enfrentando por primera vez, porque sabemos que a veces puede ser algo recurrente en las familias, ¿no? Pero que se está enfrentando con una situación de esta naturaleza y que pues genera mucha presión, mucha incertidumbre e incluso en muchas ocasiones mensajes negativos o de pues falta de esperanza. ¿Cuáles serían las recomendaciones que les podemos dar a las familias que tienen algún hijo con una discapacidad? El asunto lo iba a invertir cuando hiciste la pregunta, porque el problema no es cómo enfrenta el niño a la familia, sino cómo la familia enfrenta las circunstancias que para la familia... Vamos, tú cuando ibas a ser padre, porque sé que lo eres, seguramente querías tener un hijo guapo como tú, inteligente como tú, en condiciones favorables como tú, y resulta que en el momento en que nace le dicen a tu esposa, ¿sabe que su hijo tiene síndrome de Down? Choca con el narcisismo que uno tiene, que es un concepto psicológico el que acabo de utilizar. Choca con tus expectativas, choca con las expectativas del medio externo y además la mirada de los otros casi siempre es estigmatizante. El primer obstáculo que se enfrenta en ese sentido es doble. La institución que atiende, hospitalaria, usualmente atienden al paciente como paciente, no como persona. Perdón por la diferencia, pero es claro que en cuanto dan de alta ya el hospital se desentendió de lo que sigue. Porque así es en cualquier circunstancia. El hospital tiene sus límites temporales y espaciales. Después es la familia y el entorno que son los preescolares, la escuela, la institución de salud que va recurrentemente visitándose por retardos en el desarrollo, dificultades en el desarrollo, retardos en la marcha independiente, en el lenguaje, etc. Lo primero que vale la pena tomar en cuenta es, uno, no es una desgracia tener un hijo en estas condiciones. No es culpa tampoco o responsabilidad de la familia. Es una circunstancia que se presenta y ante la cual hay que actuar, porque el problema de los porqués no tiene solución. Si se hacen cariotipos genéticos, en el caso del síndrome de Down, es muy probable porque ya el genoma del síndrome de Down fue de los primeros en describir por completo. Pero pensar en X frágil, pensar en otro tipo de malformaciones congénitas mayores, desde hidroencefalias que sobreviven niños a esto, meningoceles, qué sé yo, implica que los padres deben estar abiertos a recibir el apoyo, no solo de los expertos, porque también es problema de actitud. El rechazo sí lo lee el niño. Yo he visto mamás de niños sordos que no les hablan y les he preguntado, ¿y por qué no le habla? Pues si no me oye, ¿para qué le hablo? Bueno, y si no le entiende el bebé que sí le oye, ¿para qué le habla?
Usted le puede decir, eres un idiota, eres un baboso, pero en buen tono, ay, mi idiotita, mi va. Y el niño se va a poner feliz. No entiende semánticamente o significativamente la palabra, pero sí recibe la carga emocional con la cual lo tratan. Entonces, lo primero es buscar el apoyo. Los padres para poder enfrentar esta situación. Y lo segundo, demandar a los gobiernos políticas públicas, porque si no el problema se vuelve personal, familiar y de costos económicos altos. Otro asunto que comentabas, ¿cuál es la situación de este fenómeno en México? Según el último Censo General de Población y Vivienda de INEGI, el 7% de la población total del país tiene una discapacidad. Según el Censo 2010, habló de hace 8 años. Y hablar del 7% de la población total del país es hablar como de entre 8 y 9 millones de personas en el ámbito nacional. Si lo hago proporcionalmente con los 2 millones que hay en Morelos, entre 100 y 150 mil personas con discapacidad. Pensado sobre la cifra de INEGI, la Organización Mundial de la Salud tiene 3 parámetros. Países altamente desarrollados, países intermedios y países de bajo perfil. A México lo ubica en países intermedios. Para países intermedios ubica entre el 15 y 17% de la población. Y para países muy subdesarrollados ubica entre el 17 y el 20%. Si hablo del 17 es el doble de lo que calcula INEGI. Estaría hablando de entre 16 y 17 millones de personas. Si los coloco, como el censo es de población y vivienda, no de personas, resulta que cada persona vive en una familia de 4 o 5, multiplico 4 por, son 60 millones los que tienen que vérsela con la discapacidad, tengan a uno. Recuerden que estamos en cabina, el doctor Iván Martínez Dunker y un servidor platicando con el maestro Enrique Álvarez Alcántara sobre el tema discapacidad. ¿Les parece bien si vamos con nuestra primer píldora informativa? Es Conciencia para tu Salud a través de Capital FM. Para entender tu salud, píldora informativa. En 2016, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicó el libro Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, en el cual se analiza información relevante sobre los ambientes laboral, social y económico en el que se desenvuelven las personas con discapacidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2014, el 6.4% de la población del país, 7.65 millones de personas, reportaron tener al menos una discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores, con 60 años o más al momento de levantar la encuesta, es decir, 52.1% del total de las personas con discapacidad, equivalente a 3.98 millones de personas. Ese año, la discapacidad motriz fue el principal tipo de discapacidad reportado, la cual abarcó 2.6 millones de personas. Esto es 37.32% de las personas con discapacidad. Además, padecer una enfermedad fue la principal causa de las discapacidades, que alcanzó un promedio de 38.5% del total de discapacidades. También en 2014 se estimó que 19.1% de cada 100 hogares del país, que representan a 6.14 millones de hogares, vivía al menos una persona con discapacidad. Asimismo, había una mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los que tuvieron ingresos más bajos. También en 2014 se estimó que 19.1% de cada 100 hogares del país, que representan a 6.14 millones de hogares, vivía al menos una persona con discapacidad. En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que el 54.1% de las personas en esta situación se encontraban en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional, que es de 46.2%. Cabe mencionar que la tasa de pobreza extrema entre las personas con discapacidad fue de 12.7%, mientras que en todo el país fue de 9.6%. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Entonces, digo, eso es un tema que
incluso cuantificando, ¿no? Aunque hay que siempre visualizarlo desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Pero cuantitativamente es un problema pues social, en el sentido de que no se están atendiendo adecuadamente a quienes sufren de una discapacidad, y en donde incluso el contexto social está induciendo esta discapacidad. En ese sentido vemos, por ejemplo, en Morelos, pues una de las problemáticas, más allá de lograr esa cohesión familiar, ese apoyo familiar, finalmente el ser humano se tiene que enfrentar, se tiene que mover, como tú lo comentabas en el caso de tu hermano, tiene que trabajar, y la movilidad es algo pues muy importante para pues incluirse en el sector productivo y además pues sentirse parte del tejido social. Pero vemos el transporte público y vemos que hay un transporte público que no está adaptado, ¿no?, a quienes sufren de discapacidad. Esa es mi percepción. ¿Qué es lo que tú ves, no solamente con respecto al transporte, sino con otros elementos fundamentales en donde las políticas públicas tendrían que estar definiendo cómo pues reducir el impacto que estas discapacidades, y por qué no incluso hacer que desaparezcan simplemente a través de unas políticas públicas adecuadas? La primera estrategia, no cabe duda, es la prevención. Y no hay políticas públicas de prevención. Y además tenemos una lucha contra quienes luchan contra esto por sus valores ideológicos, religiosos o subculturales. El segundo asunto es que objetivamente siguen naciendo niños con problemas, o sigue habiendo problemas que provocan deficiencias transitorias o permanentes. Una estrategia de prevención de secuelas hasta donde ello sea posible, y esto implica estrategias de salud. Y el otro asunto que plantea la UNESCO y la ONU para la integración o inclusión, o atención a la diversidad, es lo que ellos definen como barreras de acceso social. E indudablemente las primeras barreras son las barreras de acceso y movilidad. Rampas, escaleras, todo el diseño arquitectónico está hecho para poner obstáculos. El sistema de salud lo tiene muy claro. Entre el 60 y el 70% de las urgencias hospitalarias en personas de 60 y más años es por caídas en escaleras y en baños. ¿Qué estamos haciendo para que las caídas en escaleras y en baños ocupen una tasa importante, que además son discapacitantes, porque provocan usualmente fracturas de cadera, fracturas femorales, y entonces eso implica todo un tiempo y un costo económico además? La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. Mi nombre es Blanca Cárdenas, tengo 34 años y vivo aquí en Cuernavaca, Morelos. Para mí la discapacidad es un estado, parte de una enfermedad, algunas veces enfermedad, algunas veces por accidente. Los diferentes tipos de discapacidad que conozco son cuando quedas inválido por ceguera, no recuerdo bien los nombres, y considero que las personas con discapacidad no tienen las mismas oportunidades en México. Mi nombre es Edgar González, tengo 17 años, vivo en la colonia Carolina. Para mí la discapacidad es que no sea un impedimento para lograr lo que tú deseas, lo que tú quieres. Simplemente es otra forma de lograr tus objetivos. Las diferentes capacidades que conozco son las mentales y las físicas. Considero que las personas en México no tienen oportunidad en nuestro país por las diferentes discriminaciones que hay, ya sea porque te digan que no puedes o no se debe, y por todo lo que hay en las calles. Mi nombre es Omar Quintana, tengo 19 años, vivo aquí en Cuernavaca. Para mí la discapacidad es pues algo terrible, ¿no? Porque la gente que lo tiene pierde muchas oportunidades o se siente insegura. Los diferentes tipos de discapacidad que conozco son que pues, unas personas que no escuchan o no pueden ver, no pueden caminar. Considero que las personas con discapacidad sí tienen las mismas oportunidades en México. Mi nombre es
Daniela Álvarez, tengo 47 años, vivo en la colonia Carolina. Para mí la discapacidad es, desde mi punto de vista, una oportunidad que tienen las demás personas para darse a conocer, ya que estas personas que llegan a presentar algún tipo de discapacidad no es una limitación, sino por el contrario, esto nos brinda la oportunidad de poder sacar otras cosas que nosotros tenemos, otras habilidades, y explotarlas al máximo. Y bueno, dentro de los diferentes tipos de discapacidad que yo conozco, bueno, hay desde mentales y de algún tipo de motricidad, algún movimiento, o sea, son las que yo hasta el momento tengo por enterada. Considero que las personas con una cierta discapacidad en México no tienen oportunidades de plano, para mí, en ningún sentido, ya que desde el simple hecho de que en las calles no hay los espacios para que ellas puedan desplazarse, llegan a ser rampas que son rampas que pues ya mero ni una persona puede, con todas sus capacidades, vaya entre comillas, muchas veces ni esas personas tienen acceso a esa rampa, ya que hay infinidad de cosas que las obstruyen, son muy altas, no tienen barandales, no hay espacios, en los vehículos públicos tampoco los hay, y bueno, en los trabajos ni se diga, ¿no? Simplemente ven que llega una persona con cierta discapacidad y muchas veces ni siquiera es atendida para una entrevista de algún trabajo. Falta demasiada cultura para poder incluir a estas personas que muchas veces son más hábiles e incluso tienen más conocimientos que nosotros mismos. Acabamos de escuchar lo que la gente piensa en la calle acerca del tema discapacidad. Esto en nuestro Vox Populi. Recuerden que estamos en vivo a través de Capital FM en el 105.3 y que ustedes pueden hacer llegar sus dudas o comentarios a través del Facebook Conciencia para tu Salud. Continuamos con el tema. Estamos con el maestro Enrique Álvarez Alcántara dilucidando acerca de discapacidad. Continuamos. Seguramente ya en muchos países ya existe este tipo de normas, ¿no? Legislación al respecto que permite a quienes sufren de una discapacidad pues moverse de forma relativamente normal en la sociedad. ¿Qué es lo que está faltando en México para que eso suceda, ¿no? Naturalmente sabemos que para este tema, como para muchos, pues hay insensibilidad, etcétera, pero desde la sociedad civil, desde la organización, ¿se está impulsando esto o no hay suficiente fuerza en las organizaciones? Mira, yo creo que un primer elemento es la autoorganización. Yo nunca he militado, y lo podrás constatar del tiempo que nos conocemos, en organizaciones de personas con discapacidad. Para mí el problema de la discapacidad puede volverse una trampa, porque entonces yo defiendo los intereses de los que tenemos problemas neuromotores o motores, y los ciegos, y los sordos, y las personas con síndrome de Down, ¿dónde quedan? Y entonces resulta que hacemos gremios por tipo de deficiencia o de discapacidad. Asociaciones Down, asociaciones parálisis cerebral, asociaciones autismo, etcétera, y nos fragmentamos progresivamente. Creo que una de las primeras circunstancias, y lo voy a decir sin empacho alguno, pero la investigación científica, tecnológica y la innovación en el estado de Morelos, que ahora presumimos puede mejorar, puede abrir becas y sistemas de apoyo a investigación en estos ámbitos, porque tienen que ver con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico que debe formar parte también de nuestros ejes de trabajo. La nueva secretaria de Turismo, Margarita González Arabia, le toca el asunto. Pues también trabajar con ella de modo tal que se promueva ese turismo incluyente, porque además eso favorecería al Estado en el sentido de que al venir jubilados de otros países de Canadá, de Europa, a nuestros lugares turísticos relevantes, nos permitiría el ingreso de dólares y de euros. No solamente hacer turismo local, sino hacer turismo internacional. Eso implica hacer accesibles restaurantes, hoteles, el transporte, etcétera. Naturalmente toda una Secretaría de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano que existe en el Estado, estoy hablando nada más del Estado, pero podemos plantearlo en el ámbito nacional, ¿sí? Abrir el espacio que permita ir diseñando obligatoriamente una cuota para transportes, para obras, para desarrollos urbanos, para la accesibilidad y la movilidad. De otra manera no lo...
el Congreso del Estado. La legislatura en turno debe establecer como prioridad la armonización legislativa de modo tal que tenga una característica fundamental, la exigibilidad. Si no hay exigibilidad, ¿qué hacemos si alguien no cumple con la norma? Que Dagoberto no quiere cumplir y el acuerdo es el 10% del transporte debe ser accesible y para personas con discapacidad. ¿Qué se hace? Nada, se le pone una multa de 20,000 pesos, pues la paga, pero riéndose. El problema no está en ese tipo de estrategia, sino en cómo hacer exigible los derechos de las personas y familias de personas con discapacidad, que es de la sociedad en general. Y eso, si nosotros no lo demandamos, nadie lo va a hacer. Llámese universidad, llámese nuevo gobierno, llámese cuarta transformación, llámese como se llame. Si no lo contemplamos en un proyecto de desarrollo, no podemos reducir el desarrollo del Estado a encerrar a Graco. Digo, pues es justo y necesario, pero no es suficiente para darle sentido a un nuevo gobierno. Y entonces, como tú lo comentabas, más que estar defendiendo, digamos, discapacidades particulares, lo que hay que estar es enfrentando todo aquello que se presenta como una barrera de movilidad, de inclusión, ¿no? Atacar la discriminación, o sea, cuestiones que son transversales para todos aquellos que sufren una discapacidad. Existen organismos que son muy importantes para la atención de discapacidades y en este caso vamos a escuchar la participación de ACREC, que es una asociación de asistencia privada dedicada a atender la discapacidad visual en el estado de Morelos. Escuchemos a la profesora María Esther Sánchez Aguirre hablar sobre discapacidad visual desde ACREC. Es Conciencia para tu Salud. La voz del especialista. Soy la profesora María Esther Sánchez Aguirre, cofundadora de la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, directora de Desarrollo Institucional. ACREC es una institución de asistencia privada fundada en 1983 con el objetivo de rehabilitar a las personas con discapacidad visual para integrarlos a la sociedad. A partir de 1999, ante la carencia de servicios de oftalmología para este sector, se instaló la clínica oftalmológica ACREC. Durante este tiempo hemos atendido a más de 126,000 pacientes en la clínica y 800 en el centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Y hablando del término de discapacidad visual, es muy amplio y se refiere a dos tipos de personas. Los ciegos son aquellos que no perciben luz y con una limitación severa. Son las personas que perciben sombras. Los ciegos no perciben luz. Las personas con limitación visual severa solamente perciben sombras. El débil visual es una persona con baja visión. Son personas cuya visión en ambos ojos reúne al menos una de las siguientes condiciones: una agudeza visual igual o inferior a 1/10 en la escala de Wicker. Esto quiere decir que con la mejor corrección posible, lo que una persona normal ve a 10 metros, la persona con discapacidad o con visión reducida lo ve a 1 metro de distancia. Y el campo visual está disminuido a 10 grados o menos. Nuestra visión tiene una visión de 180 grados. Si vamos cerrando esa visión, es como poner nuestra mano en forma de tubito, ¿verdad? Y con un huequito en medio y ver por ahí, y estos son 10 grados. La función visual se califica en 4 categorías principales: la visión normal, que no requiere de ayudas ópticas o lentes; la discapacidad visual moderada, que requiere ayudas ópticas como lentes, lupas, telescopios y ayudas electrónicas, como pueden ser programas específicos para personas con discapacidad visual que les ayudan a leer, a editar textos, a navegar por la red, etc. La Organización Mundial de Salud afirma que dentro de las causas de ceguera y limitación visual
se encuentra la catarata, que ocupa el 50% de los casos, seguida por el glaucoma con un 16%, el tracoma, que afortunadamente no tenemos aquí en Cuernavaca, se da mucho en el sureste, el 12%, la retinopatía diabética con un 8% y los defectos refractivos no corregidos con un 8%, la ceguera infantil con un 3%. Las personas con discapacidad visual constituyen dos grupos con necesidades diferentes y por tanto requieren de intervenciones diferentes y diversas. Las personas débiles visuales o con baja visión pueden realizar diferentes tareas utilizando, según el grado de pérdida visual, ayudas ópticas para poder navegar en el internet y usar programas de Windows. La persona con ceguera, ya sea total o con percepción de sombras, para su independencia puede adquirir habilidades tanto en lectoescritura braille, orientación y movilidad mediante el uso de bastón y actividades de la vida diaria. Todas estas actividades las impartimos en el Centro de Rehabilitación ACREC a todas las personas con discapacidad visual y baja visión. Atendemos desde niños de 0 un mes en adelante hasta personas mayores a la edad que puedan recibir la atención. Hemos tenido personas hasta de 85 años. Para evitar la ceguera, en la Clínica Oftalmológica CREC, nuestro modelo de intervención contempla el programa de prevención de enfermedades visuales. En este programa se atienden consulta de primera vez y campañas. Las campañas las hacemos en comunidades en donde asistimos para impartir pláticas de prevención, sensibilizando a los jóvenes, a los niños, para el cuidado de la salud visual. En la clínica atendemos a las personas canalizadas de estas campañas en la consulta preventiva y si tienen alguna enfermedad que necesite atención de subespecialidad, pasan al segundo programa, que es de salud visual. En este programa atendemos con subespecialistas en las diversas enfermedades. El glaucoma es también una enfermedad que deteriora la visión de forma importante. Hay un glaucoma congénito. Los niños tienen que ser operados para poder detener este proceso con un implante de una válvula. Y los adultos igualmente. Pero es importante acudir al oftalmólogo para detectar si tienen la presión intraocular alta y poder aplicar el tratamiento de gotas de por vida para no perder la visión. Tenemos otras enfermedades como la retinopatía diabética. Es el deterioro de la retina a causa de hemorragias que las personas diabéticas tienen, hemorragias internas en la retina. Estas sangran, impiden el paso de la luz, por lo cual el nervio óptico no detecta esta información y van perdiendo visión paulatinamente hasta quedar ciegos. Las personas con diabetes empiezan con este proceso aproximadamente a los 10 años de padecer diabetes. Pero si las personas acuden después de los 10 años, ya es más complicado. Ya vienen procesos muy difíciles para ellos, con una visión muy deteriorada. En el tercer programa que tenemos, atendemos la rehabilitación a personas con discapacidad visual. En este programa, algunos de nuestros pacientes de la clínica con retinopatía acuden para su rehabilitación, pudiendo haber quedado con visión si hubieran atendido a tiempo. Soy María Esther Sánchez y agradezco su atención y pongo a sus órdenes la Clínica Oftalmológica CREC en el 318-3047 y el Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, el 318-96, y en el Centro de Rehabilitación en el 318-2787. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. En México, la fuente de información estadística más actual que permite identificar a la población con discapacidades en las entidades federativas del país y estimar su tamaño es el módulo de condiciones socioeconómicas de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del INEGI. La encuesta pregunta a las personas integrantes de los hogares entrevistados si tienen dificultad para caminar, moverse, subir o bajar, ver, aún usando lentes, hablar, comunicarse o conversar.
oír, aún usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, poner atención o aprender cosas sencillas, y si padecen alguna limitación mental. A partir de los resultados de la encuesta, se estima que en 2014, el 6.4% de la población del país, 7.65 millones de personas, reportaron tener al menos una discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores, que contaban con 60 años o más, 52.1% del total de las personas con discapacidad, o 3.98 millones de personas. Ese mismo año, el principal tipo de discapacidad reportado fue la motriz con 37.32%, o 2.6 millones de personas. Y tener una enfermedad fue la principal causa de las discapacidades. 38.5% del total se debe a esa causa. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Ya de regreso en la recta final de Conciencia para tu Salud, a través de Capital FM, el día de hoy platicando sobre discapacidad, aquí en cabina el doctor Iván Martínez Dunker y el maestro Enrique Álvarez Alcántara, haciendo reflexiones sobre el tema. Es Conciencia para tu Salud, continuamos. Una parte importante también es que, independientemente de las políticas públicas que permitan el reducir estas barreras y crear puentes para que haya esa inclusión, ¿cuál es el mensaje para el sector empresarial? ¿No? Probablemente ahí, ¿cómo las empresas pueden visualizar que la inclusión de personas con discapacidad es algo positivo para sus empresas? Existen una serie de fenómenos no por obra y gracia del azar. Hay un conjunto de condiciones económicas, culturales, etcétera, que las hacen posible. Si no ataco esas condiciones que hacen posible la presencia de la discapacidad, no puedo abatir o disminuir el impacto negativo de la existencia de la discapacidad. Indudablemente un restaurante, yo cuando voy a un restaurante y no tengo modo de que entre en la silla, le digo al encargado o al dueño, oye, si haces el baño más accesible va a venir más gente. Es decir, porque además así lo puedes anunciar, este lugar es accesible para personas con discapacidad. Este lugar no discrimina. Resulta que recordarás un evento de una chica con ceguera que quiso tomar un Uber con un perro y el taxista dijo no llevo perros. Pues la está discriminando por su condición, porque ella trae un perro guía, no un perro para papacharse. El perro le permite la movilidad en el entorno y un derecho constitucional es la libertad de movimiento. Es si le están violando un derecho constitucional y nadie hace nada. Entonces, no cabe duda que un servicio como los taxis, que no discriminen a una persona ciega porque lleva a su perro guía, o que le preguntan al sordo pero no le hablan de frente como no oye, pues por lo menos que tratemos de, con sistemas de sensibilización, hacer entender que si la persona no le comprende es porque no porque no quiera, sino porque hay una condición que le impide o que le dificulta, si no es el caso, establecer una relación como la esperaría él. Entonces necesitamos cierta flexibilidad para ello. Con respecto a contratar gente con discapacidad, ¿qué mensaje hay para las empresas en ese sentido? Voy a describir lo que se hizo durante el periodo de Rafael Correa en el Ecuador. Creó un programa en el Banco Nacional del Ecuador de contratación de ciegos. Y uno se preguntaba, ¿para qué quiere ciegos en un banco? Porque por el tacto detectaban qué billetes son buenos y qué billetes no son buenos. Porque ellos al tacto identifican ciertos rasgos y características del papel moneda. Y sin error diferenciaron los falsificados de los buenos. Pasa lo mismo con la moneda, no el papel, con la moneda. De hecho, es más nuestra teoría implícita o nuestro prejuicio el que nos impide o no la inclusión laboral de una persona, y por el otro lado esa idea casi caritativa de que hay que darle chamba. Lo que quiero decir es que no nos damos cuenta de las otras competencias que tiene la persona y no nos damos cuenta que la desventaja que yo veo desde el exterior puede ser una ventaja vista desde el interior. No toda desventaja es una
desventaja, puede ser también ventajosa. Pero dijera un psiquiatra, Paul Václavic, tenemos el arte de sacar lo malo de lo bueno y no lo bueno de lo malo. Y sacar lo malo de lo bueno nos conduce inmediatamente al arte de amargarse uno la vida, porque es un arte también amargarse la vida. No voy a poder, porque no va a poder. ¿Cómo lo pongo, por ejemplo, a un sordo a trabajar? Puede hacer de acuerdo a su competencia ciertas habilidades o ciertas cuestiones, ¿sí? El problema es no encasillar a la persona con el tipo de deficiencia que tenga, porque efectivamente no necesariamente está discapacitada depende de los recursos que le pongo. Personas en silla de ruedas, amputadas de las piernas, pueden hacer cosas con los brazos. Entonces, el problema es la flexibilidad de reconocer que el trabajo o el sistema laboral es un sistema también, no solo en serie, sino es también un sistema de interacciones y relaciones de apoyo y de resistencia como sistema, no solo como persona. Claro que se puede abrir el sistema del empleo y da muchas ventajas, porque la persona que tiene un empleo con alguna discapacidad se compromete más por la misma condición. Eso está muy demostrado. Ya en la última parte, ¿les parece si nos vamos con nuestra última píldora informativa? Son algunos datos sobre la discapacidad. Es conciencia para tu salud. Para entender tu salud, píldora informativa. Existen costos asociados a la exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la parte productiva de la economía. Anteriormente, la Organización Internacional del Trabajo ha tratado de cuantificar estos costos en un programa de 10 países, considerando la diferencia en productividad laboral, los altos niveles de desempleo y de inactividad, llegando a un rango de entre 3 y 7% del Producto Interno Bruto en los países donde se realizó el cálculo, y que son países en vías de desarrollo que pudieran tener algunas similitudes con México. Una forma de conocer cómo perciben las personas con discapacidad los problemas que los aquejan es consultando la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010. De acuerdo a esos datos, las principales menciones de problemas que enfrentan son el desempleo con 27.5%, la discriminación con un 20.4% y el no poder ser autosuficientes con el 15.7%. En menor proporción, la falta de apoyo gubernamental, salud, problemas de movilidad, respeto a sus derechos e inseguridad. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. No olviden escuchar las emisiones anteriores de Conciencia para tu Salud a través del Mixcloud. Ahí pueden checar las 5 emisiones anteriores y las diversas temáticas que se han tocado. Están en Conciencia para tu Salud a través de Capital FM. Continuamos. Bueno, pues creo que nos han quedado claros varios elementos, ¿no?, importantes, desde la familia, de la sociedad, la parte del sector empresarial, el sector productivo, de cómo hay que transitar de visualizar a quienes tienen discapacidad y les damos trabajo, les damos oportunidad de trabajar, no de verlo como un favor, ¿no?, como una limosna, ¿no?, como para que se entretengan. Al contrario, no es algo que puede ser productivo. Incluso alguien con una discapacidad puede ser más productivo que alguien que no tiene esa discapacidad, precisamente porque se exacerban otros sentidos, otras capacidades, se desarrollan competencias que finalmente pueden tener un producto laboral de interés, ¿no? Como siempre, no tenemos siempre todo el tiempo para desarrollar. Este tema es un tema muy importante. Y bueno, quisiera dejarle en estos minutos que nos quedan al maestro Enrique algunas conclusiones que quisiéramos dejar ahí insertadas en la conciencia de quienes nos escuchan sobre este tema. Diría lo primero: tener una deficiencia no es una desgracia. Uno puede sobreponerse y de alguna manera, desde filósofos como Hobbes, Nietzsche, desde lo que no te mata te fortalece, a veces tampoco es así. Sin embargo, de no haber tenido yo esta condición desde la infancia, yo creo que no sería lo que soy. Es decir, el hecho de haberme tenido que enfrentar a la adversidad es una ventaja que no tuvieron mis hermanos ni mis compañeros de generación.
Entonces resulta que lo que los demás ven como una desventaja, para mí ha sido muy ventajoso, porque de no haberlo enfrentado, no adquiero los recursos que tengo para afrontarlos. Esto significa que si sabemos aprovechar la presencia de ciertas deficiencias, porque además ya no tenemos de otra, finalmente el que para maceta nace, ya hay que admitirlo, está ahí, pero no se va a quedar de maceta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tener una desventaja te permite, al luchar contra ella, construir otras fortalezas, otras ventajas, otras virtudes. Esa vieja idea que en algún tiempo me dijo un exgobernador de Morelos, bueno, tú eres una persona con capacidades diferentes. Y le pregunté si a rajatabla, ¿y quién las tiene diferentes, tú o yo? ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a quién? Porque si yo las tengo diferentes con respecto a ti, entonces tú eres el eje de referencia de normalidad. Pero ¿qué tal que es al revés? Que el eje de referencia soy yo y no tú. Entonces el problema de entendamos que todos tenemos diferencias y somos expertos en evaluar las incompetencias. Es que tú eres torpe para esto, tú no eres competente para esto, eres incapaz de esto, pero nunca vemos el lado opuesto de la moneda, porque tiene dos lados, ¿sí? El lado opuesto es, sin embargo, y a pesar de ello, ¿para qué si eres bueno? Nuestra alumna de la UAM de la Escuela de Música tiene ceguera y tiene síndrome de Down, pero interpreta bien el piano, y si hay una especialidad que forma un intérprete de piano, ¿por qué no tener la oportunidad de que estudie como intérprete de piano? Puede no saber historia de la música, puede no saber teoría del piano, etc., pero de que toca el piano aceptablemente, lo toca aceptablemente. Que no lo toca para ser una gran concertista, ¿qué importa? ¿Quién es el mejor de todos para decir que el otro no es el mejor? Entonces tenemos sistemas de taxación o de tasación que nos ponen en desventaja, pero es el propio sistema de tasación. Si yo me evalúo contra mí mismo en este proceso, trato de superarme a mí mismo, pero si trato de superarte a ti en correr, pues nunca te voy a ganar. Por edad, por fuerza, por condición, etc. Entonces, tenemos diferencias. Admitámoslo. Lo normal es lo diferente. Entonces, a partir de ahí, el problema es cómo proyecto mi vida futuro. Y los hijos dependen mucho de eso, de nuestra actitud. Un muchacho lo entrevistaron y le dijeron, ¿sabes qué es la depresión? Y dijo, yo no sabía hasta que vi llorar a mi madre. Y lo primero que pensé es, por mi culpa, llora mi madre. No debía haber nacido. Entonces el problema está en que no sabemos reconocer que el otro es el que nos impacta. Por eso me dirijo a las familias, a los otros que no son nosotros, que tratemos de reflexionar mucho más humanamente este fenómeno, mucho más socioculturalmente, porque de lo que hagamos depende mucho de lo que ellos avancen. Y en su momento, no lo mismo, porque tampoco puedo decir, bueno, la culpa la tuvo mi mamá, ya estoy lo suficientemente grandecito como para asumir que mis actos tienen consecuencias también. Pero es parte de este proceso la actitud que primariamente las familias y el entorno social tienen ante el evento para impulsar el desarrollo a pesar de su condición. Bueno, pues muchísimas gracias, muy importante mensaje. Espero que pues tengamos oportunidad de en otras emisiones hablar de este tema y bueno, ¿por qué no particularmente ya de concretar algunas propuestas ya de políticas públicas que en Morelos se pudieran impulsar y que creo que es necesario que podamos hablar y difundir con nuestros radioescuchas. Y bueno, pues les agradecemos habernos acompañado en el 105.3 Capital Radio. No se olviden de seguir nuestros podcasts en internet y bueno, nos vemos el próximo lunes, igual a la misma hora, 8 de la noche. Muchas gracias.